Días, amigos de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos del mundo. Bienvenidos una vez más al matutino del país por el canal 6, el canal del Sol, con señal abierta para toda la República Dominicana. Gracias por darnos una vez más este nuevo chance de poder acompañarles en estos primeros minutos de este nuevo día de hoy, ya jueves. ¿Jueves cuánto? Jueves 27 de junio. 27 de 27, junio. así es. Buenos días, queridos compañeros. Rosa María Jiménez, Jonio Ramírez. Buenos Buenos días. días, Francis. Buenos días, Junior. Buenos días. Buenos días a ¿Cómo todos está los chicos todo? que nos acompañan, ¿verdad? Y aquí siempre es grato saludar Por a ese supuesto. equipo detrás de cámaras, ¿verdad? Sin Albert y sin Y sin Elvis. y sin Elvis hubiese Y sido Daniel también. hubiese sido imposible asumir esta jornada. Así es, hoy es Ellos han jueves. sido horazos. Ya iniciando pues el sendero del ocaso, no solamente de la semana laboral, sino también del mes 6. O sea, Sí. entraremos ya en el mes 7 próximo, Ujú. ¿verdad? Bueno, ya esto Julio, está ya al esto doblar de la está esquina. al doblar de la esquina, y lo importante es siempre no olvidar, siempre tener presente, agradecer al Ser Supremo la oportunidad que nos da y de seguir adelante de manera proactiva, con propósito, ser positivo. Recordar que un día más puede ser la oportunidad de crecimiento y de autoconocimiento, depositando siempre en esa gracia divina nuestros propósitos de vida, nuestras tareas que tenemos por delante. Así es. Y es lo más importante. Gracias nuevamente por estar aquí con Amén. nosotros. Buenos días, Jonio. Buen Gracias, día. gracias. Buenos días a ustedes, compañeros, a toda la teleaudiencia. Gracias por permitirnos informarles todos los días, comentar con ustedes los principales hechos. Y aquí estamos en este, como dice Rosa María Jiménez, jueves, ¿verdad? En este jueves. Así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares y vamos a comentar las principales informaciones de don Francis. Hay que hacer mención, sin duda alguna, del acontecimiento Y en el ámbito internacional. en el ¿verdad? ámbito internacional Sí, así es. ocurrido en Bolivia. Bolivia. Afortunadamente colapsado, ¿verdad? Sí, sí. Finalmente colapsó El ese intento intento de golpe de Estado que sí. fue significado en el día de ayer por uno de los brazos del Ejército Nacional que controlaba el país, pero que afortunadamente colapsó por alguna falta de precaución en algunos de los rasgos. Un golpe de Estado no deja de ser una tarea altamente importante en estos pueblos, indistintamente de que en Bolivia ha sido un evento que con mucha frecuencia se ha estado empleando para hacer cambios de mando. Sin embargo, y afortunadamente, a pesar de la fortaleza de ese cuerpo militar que se dirigió directamente hasta el Palacio Nacional y que con una tanqueta rompieron o irrumpieron en ese monumento, en ese edificio en donde albergan las principales autoridades de la República de Bolivia, pues afortunadamente colapsó por falta quizás de coordinación de algunos aspectos que afortunadamente fueron muy bien desarticulados por quien dirige los destinos políticos de la nación de Bolivia, que inmediatamente procedió al nombramiento de un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas del país, y eso de alguna manera pues contrastó inmediatamente el accionar de ese cuerpo militar activo y firme en sus respectivas funciones, que se comprometieron con esa jornada militar que por supuesto vulnera todo sistema democrático, que como Bolivia ha tenido muchos contratiempos en los últimos años de su vida republicana, pero que afortunadamente ahora pudieron salir airosos, posiblemente por la fortaleza del mismo cuerpo ejecutivo de la nación y posiblemente por toda la presión política que ejercieran muchos de los pueblos del mundo, que se alzaron inmediatamente el rechazo a esa nueva incursión de las fuerzas militares en contra del gobierno establecido democráticamente. Así es, Correcto. el Concierto de Naciones pues ha repudiado este intento de golpe de Estado y parecería en algunos momentos que Latinoamérica quiere desandar pasos, porque uno cuando escuchó eso en el día de ayer a mediados de la tarde, pues sintió como que estaba viviendo de cuando uno estaba joven o quizás cuando estaba pequeño, situaciones similares a esto. Esto tiene sus antecedentes, como todo el mundo de seguro se ha enterado, pues desde hace tiempo venían sucediéndose situaciones desde cuando Evo Morales por tercera vez
intentó reeditarse en el poder y realmente en las elecciones de esa tercera vez, pues las cosas no le resultaron fructíferas. Tuvo que renunciar, salió del país, inmediatamente ocupó la presidencia en ese entonces, creo que Janet Áñez o Añez, algo similar. Y entonces luego de se produjeron elecciones que ganó Luis Arce, es el presidente actual del mismo partido de Evo Morales, y entonces, bueno, pues ocupa la presidencia. Evo Morales llega nuevamente a Bolivia y regresa a Bolivia para entonces inmediatamente, pero dicen que las amistades entre ellos pues duró como lo que dura una cucaracha en un gallinero, realmente. Bueno, pues él está tratando de nuevamente postularse en las próximas elecciones de 2025. Evo Morales está exactamente, y la situación ha devenido en una serie de elementos que están perturbando la paz y la democracia. Cabe destacar, señores, que este general, el que comandaba pues los militares, dice que eso él lo hizo a instancias de Arce, del presidente Arce, que el domingo pasado, pues ellos se encontraron, ¿no? Me parece que en la catedral, y él le dijo que necesitaba algo que subiera su popularidad, porque parece que Arce también le gustaría como repostularse nuevamente a una edición del poder. El caso es que eso lo dijo él Zúñiga. argumenta, sí, eso es lo que argumenta. O que fue parte de una trama política. Sí. Diría él, pero inmediatamente Arce lo desmiente, destituyéndolo del poder, porque ya él quería pues nombrar un nuevo gabinete en todas estas áreas. Lo cierto es, señores, que la situación en Latinoamérica no está del todo bien. Tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua, miren la situación que está afrontando Venezuela, Salvador con la autoridad, con un sistema, ¿verdad?, tan particular y autoritario como es el del Salvador. Y si seguimos mirando, Argentina no está en la mejor situación con el método de Milei, que ha tratado de imponer pues sus directrices, buenas o malas. Ahora mismo no estamos analizando esa arista. Pero el caso es que parecería que Latinoamérica, pues, en ningún país de Latinoamérica las cosas están funcionando como debería. Si vamos a analizar nuestro país, sí ocupa un sitial importante en materia de democracia y de estabilidad social, política. No sabemos qué económica, porque también se dice que económicamente y que los organismos de riesgo, que estamos como mejor como nunca, pero mientras tanto sí podemos valorar y reconocer que nuestra estabilidad social y política es envidiable. Así es. Bueno, se valoró ayer en su justa dimensión el apresamiento de Juan José Zúñiga, este general, que encabezó esta intentona de romper el orden constitucional en Bolivia, y se restableció parcialmente el orden en la capital. Habían tomado una de las plazas más importantes de Bolivia, que está frente justamente a la Casa Grande, como le llaman ellos, al Palacio Presidencial allá. A la sede de gobierno. Sí, que es la sede del gobierno de Bolivia. Y obviamente pues se han tejido todos estos detalles que tú especificas, Rosa María, pero qué bueno que pudo resolverse. El presidente enfrentó cara a cara al general Zúñiga, luego de que se introdujera a la fuerza al Palacio de Gobierno, y allí confrontaron, cruzaron palabras entre los miembros de su gabinete que estaban ahí en el Palacio y miembros que seguían leales a este general, que lo hizo prácticamente con un contingente del ejército. Es el comandante del ejército, era hasta ayer, porque fue destituido. Un contingente, ¿verdad? Sí, un contingente bien amplio de soldados leales a él, pero que en realidad fue una chapucería que él hizo, porque no llegó a poder completar lo que sería gestar un golpe de Estado. Cuando se da un golpe de Estado, señores, prácticamente toda la milicia y todas las Fuerzas Armadas deben estar o están por lo general involucradas
Claro, golpe de Estado, no claro. es un solo general. Hasta la misma sede. Ahí se demostró que una golondrina no hace verano. Claro. Él fue el motus propio. Parece que de alguna manera lo que dijo Zúñiga no deja de tener una cierta veracidad, ¿no? Sí, que quería subir su popularidad. Porque en el país se estila emplear mucho esa metodología para cambiar las reglas de juego en el ámbito político. Entonces yo no descarto nada, porque lo cierto es que fue un espectáculo bastante deprimente. El hecho mismo de darle la oportunidad al dirigente político que preside el Estado de poder contactar contigo y poder manejarse una discusión en términos públicos ya es un riesgo que no debió permitirse, porque lo primero que se hace es justamente neutralizar completamente a quien encabeza el Poder Ejecutivo. Eso pareció muy extraño. Y mandarlo a un recinto en donde no se sepa cuál es el paradero. Eso es lo primero que se hace, reducirlo a la obediencia, deteniéndolo como efectivamente posteriormente se hizo contra el señor Zúñiga. Pero por suerte no pasó de ahí, porque los golpes de Estado no son buenos. Claro, generan incertidumbre en la región, como decía Rosa. América Latina, sobre todo Sudamérica, ha estado siempre en el ojo del huracán por la forma en que sus gobiernos se conducen. Entonces, generar un golpe de Estado en estas circunstancias que vive América Latina, sobre todo Sudamérica, con el caso de Venezuela, que ha estado siempre en la palestra, generaría un ambiente tenso en la región y no sería conveniente para ningún país que haya este tipo de movimiento, porque se rompe el orden constitucional y es bien pernicioso que ocurra, porque la gente entra en pánico, las economías pierden equilibrio y entonces se genera una serie de caos en la sociedad. O sea que lo mejor que pudo pasar es que se quedara ahí y que obviamente el presidente Arce pudiera resolver inmediatamente la situación. Para lo que era una tradición hace muchos años, afortunadamente el mundo latinoamericano tiene una cierta estabilidad que vale la pena resaltar, indistintamente de que tengamos ahí a un presidente en El Salvador que se prevalece justamente del mecanismo democrático y que de alguna manera tiene una enorme aceptación en la población del Salvador, y lo propio ocurre en el caso venezolano, que quieras o no, esa dirigencia que representa al movimiento que originó principalmente Hugo Chávez todavía mantiene una cierta hegemonía. Y eso se traduce en los actos multitudinarios que se realizan en Venezuela, indistintamente de que haya una parte de la población, como ocurre aquí en el terreno práctico. Aquí hay una parte de la población que no favorece al presidente. Sin embargo, hay otra parte que favorece el accionar del Partido Revolucionario Moderno. Lo que importa es básicamente que se prevalezcan de esos mecanismos que la misma democracia establece para poder validar de alguna manera la dirección política en una nación. Maduro, quiera o no, lo ha estado haciendo. Y ahora se va a someter en los próximos días por venir a un nuevo torneo electoral en donde incluso se avisora que los vientos le están favoreciendo, ¿no? Indistintamente de que a mí no me gusta mucho la personalidad del señor Maduro, pero dicen ahora algunos de sus seguidores que los vientos actuales en Venezuela, que comienza a normalizarse, les favorece, mejor dicho, de cara al proceso. Porque sacando de competencia. Claro, eso era lo que iba a decir. Sí. Si tú vas sacando de competencia los que te adversan y los que pueden y tienen capacidades que están generando simpatías, que están generando adeptos. Pero en democracia es válido. Si tú tienes cola que te pisen, bueno, debes cuidarte, porque en cualquier momento el adversario puede hacer uso de esa cola y prevalecerse de la misma justamente para seguir optando por el poder político. Eso es válido. Y por eso aquí es bueno que se manejen y se discutan cosas que tienen que ver con el accionar de muchos de nuestros actores políticos, porque eso desvela y describe exactamente de quiénes se trata, de quiénes aspiran a dirigir los destinos de la nación. Por eso es bueno. Y por eso uno como ente social, como ente humano, debe tener el cuidado suficiente como para manejar su vida y su accionar personal y político en los términos más claros y más diáfanos posibles. Sí. No vivir como se estira a asumir mucha gente aquí, su comportamiento en una doble moral que le permite aparecer en público y manifestarse en un sentido que la población quiere escuchar, pero en la práctica son aberrantes, son denigrantes en su comportamiento en horas en donde la gente no lo está percibiendo. Bella de noche,
¿cómo era que llamaba la canción que se hizo Bella de Noche, Bella de Día, algo así era que decía? Aquí hay mucha gente que tiene esa doble personalidad. Y entonces, pues, eso es un mecanismo válido. Si yo como adversario quiero capitalizar tus debilidades, ese es un riesgo que tú tienes que asumir. Entonces, en el torneo democrático eso se estila. Lo malo es que se produzcan acontecimientos o eventos de esa naturaleza que los intentados ayer en Bolivia. Esa ruptura con el formato, con la visión democrática y quererlo violentar por mecanismos coercitivos como son las Fuerzas Armadas. Ahora, siempre y cuando en el torneo electoral se manejen situaciones que te perjudican, pero que se corresponden con la realidad, bueno, bienvenidos sean, porque al final de cuentas de eso se trata, de buscar la forma de conseguir los mejores actores que puedan ser capaces de cambiar la realidad sociopolítica en una nación determinada. A mí me podrá parecer un derecho que tengan los adversarios del presidente de El Salvador, de Bukele. Es que tú lo sacas. Bueno, pero el tipo, pero el tipo está resolviendo mientras tanto. Y lo está haciendo en un marco, entre comillas, democrático. Bueno, hay sus entre aristas bueno, en lo que tiene que ver, porque a veces él toma decisiones que se salen un poco de lo constitucional. Es lo que dicen los propios salvadoreños, los críticos. Pero fíjate el porcentaje. Fíjate el porcentaje de gente que le dio su aprobación. Sí, más del 80%. Entonces, eso es así. Pero Eso pasa con Maduro en Venezuela, pero Maduro también tiene sus artimañas para descalificar y sacar a los adversarios. Todos tenemos nuestras artimañas. ¿O tú crees que esa persecución contra Donald Trump, que tiene su cola, no forma parte de una estrategia política? Entonces, y los propios se han estado armando aquí, ¿o tú crees realmente de la existencia de un ministerio público independiente? No, pero para nada. Entonces, dejémonos de tontería. Si los instrumentos y los mecanismos que se implementan en aras de invalidarte forman parte de la estructura democrática, quien tiene que cuidarse eres tú y dejar de estar asumiendo una doble moral. ¿Y cómo tú te cuidas de un gobierno que lo tiene todo el poder? Bueno, no haciendo cosas que puedan resaltar en tu contra. Bueno, es difícil. No es difícil. Claro que sí, aquí hay gente íntegra. Aquí hay gente que son realmente personas honorables y de un comportamiento resaltable. Ahora hay otros que en el día se ponen la chaqueta y el saco, pero en la noche se doblan. Eso lo sabemos todos, o tú no lo sabes. Lo sabe cualquiera. Aquí hay mucha gente que en la noche, de tan pronto se toman un traguito, se vuelven, para mencionarte casos particulares de hombres. Se desinhiben Y se van a pique. A propósito que tú nombras a Trump, y siguiendo con los tópicos internacionales, hoy es el debate que tú mencionabas. Hoy es el debate, eso hay que... a las 9 de la noche, obviamente la cita en CNN, que será la cadena que auspiciará este debate, y se esperan fuertes confrontaciones entre ambos candidatos. Hay una disyuntiva que va a ser el no romper el orden y evitar el caos, porque en la vez anterior, tanto Trump como Biden se dijeron de todo, los micrófonos, ahí no valió que mutearan micrófonos, eso fue un desastre. Vamos a ver, porque en esta oportunidad dice que van a cuidarse este tipo de detalles. Sí. Van a mantener el micrófono, el del que cerrado. no está hablando, cerrado. Sí. Tendrán un papel y un lápiz. Y será cerrado totalmente, sin nada de público. Sin nada. No hay público, ¿sabes? No, exactamente no, porque es que quieren evitar. Okay. No, y en ese escenario del desorden, Donald Trump le lleva 1000. Le lleva, Es que no, y desestabiliza, porque Donald Trump es de lo que le gusta tirar. Señores, Donald Trump maneja la escena, el tipo, y se mueve en la farándula, se ha movido toda su vida en la farándula. El tipo tiene un manejo, eso hay que verlo esta noche, porque de verdad que va a tener... Ese es uno de los eventos más importantes del proceso eleccionario del próximo 5 de noviembre, 5 o 4. El 4 de noviembre serán las elecciones. Sí. Ese es uno de los eventos más importantes. Este es el primero. Es el primero. Ese es el primero de 3, creo que son 3 los debates. 3 debates, sí. Pero es un evento que tiene una vital importancia para el proceso, porque habremos de ver cuáles reales son las condiciones, reales del presidente y aspirante a reelegirse Joe Biden. De manera tal que la gente podrá apreciar cuál es el comportamiento, cuál es la certeza de su fortaleza, dadas las situaciones que se han visto en los últimos meses, quizás par de años, del presidente Joe Biden distraído en algunos eventos públicos
y que de alguna manera describen o lo describen como con cierto nivel de afectación en su discernimiento, en su locomoción, digámoslo de esa forma. Eso va a ser fundamental. Si por desgracia en el marco de ese evento comienzan a registrarse eventos de esa naturaleza, pues lamentablemente el presidente, eso va a ser catastrófico. Eso va a ser catastrófico. Joe Biden. Pero, Francis, ahora que tú mencionas el tema de debate, ¿cómo tú estarías? ¿Cuál sería tu posición en torno al proyecto de ley que le daría carácter de obligatoriedad a que se hicieran los debates aquí, que los candidatos hicieran debates? El debate es una magnífica oportunidad para tú ver tal cual. No para tú imponerlo. Bueno, imponerlo. Pero yo no lo veo. Igual que el voto obligatorio. Las imposiciones nunca son buenas. No, exactamente. Las imposiciones nunca son buenas. Pero no deja de ser una opción que le permite a uno ver en su dimensión más clara posible de quiénes se trata, quienes aspiran a presidir los destinos de la nación. A mí me gusta, favorezco, me identifico claro. Con ese instrumento de debate. Sería magnífico y quizás incluirlo, ¿por qué no?, en la ley electoral. Ahora bien, la obligatoriedad sería, o sea, siempre hay mecanismos, por supuesto, para uno dejarlo al carácter interpretativo. Podría ser algo claro. Sugerido o combinado de manera, ¿verdad?, en que todo lo propicie, pero así de que usted, bueno, se desarticula, usted no va a ser presidente ya. Entonces, candidato, perdón. Usted no va a tener la candidatura. No lo veo eso. Pero que sean verdaderos debates, porque realmente aquí se han hecho debates, porque aquí lo que se ha hecho... Eso fue con una pregunta, ¿qué opinan ustedes? Sí, o sea, algo preparado, se vio... Fue más como para que presentaran sus propuestas. Pero en debate en sí, esta noche habrá un debate. Hay que ver el debate. Es debatir ideas, debatir conceptos, debatir puntos de vista. A mí me interesa en lo personal el debate, en donde yo pueda ver a cada uno de los sectores asumiendo sus respectivas posiciones con respecto a determinadas situaciones. Claro, y ver claro. las posibles soluciones que albergan en una potencial ejecutoria. Eso me gustaría a mí ver. No ver las preguntas a las cuales pudieron haberse preparado, como fue el caso de aquí, claro. Cada uno y entonces embotellarse respuestas de esas preguntas y vaciarlas. Así no me gusta. Me gusta más el ejercicio de la formación que permita de alguna manera escuchar la deliberación, la ponderación de quien aspira a dirigirme. Claro. Por eso yo no entiendo cómo mucha gente se deja seguir aquí de pastores que no cumplen, o de políticos incluso que no cumplen con cuestiones elementales. Porque ¿cómo tú vas a seguir a cualquier racabaca que dice que es pastor o que dice que es líder político? A mí me da brega tener un líder que me pueda dirigir en mi personal conducta. Por eso mismo, porque los requerimientos son mayores dado el nivel de formación que tú puedas tener. Entonces, a mí no me puede, ni en el ámbito político ni en el ámbito espiritual me puede dirigir cualquier loco viejo que me venga a pintar pajaritos en el aire. De honorabilidad, porque aquí hay mucha gente que se pintan como los principales honorables, y lo sabemos todos, y no quiero hablar en esos términos porque entonces me pinto una parte de mi personalidad que no quiero que la gente pero lo advierta. Hay muchos farsantes. Pero aquí hay muchos farsantes. Hay muchos. Aquí hay mucha gente que se vende públicamente de una manera. Y en la práctica es otra. Incluyendo figuras públicas. Claro, y en la práctica hacen todo lo contrario. Aquí hay gente, figuras públicas, que la conocimos y la conocemos todos, que frente a la opinión pública se manejaban como patriotas y como hombres a imitar y hombres ejemplares. Y en la práctica, ustedes lo saben, igual que yo, y mucha gente de estos medios lo sabemos. Claro. Aquí se está viviendo mucho, Francis, de las poses. De las poses. Mucha entonces, gente por que eso tú ves que te dan el frente, pero por atrás son otras cosas. A eso es que yo me Tienen otra realidad social, económica, y quieren introducirse en ámbitos donde no pueden hacerlo, ni económica, ni social, ni intelectualmente, pero quieren introducirse, ver que la gente lo vea, que pueden pertenecer a ese grupo social, y no es así. Y eso es lo que está afectando a la sociedad dominicana. Y esos son los ejemplos que ven nuestros jóvenes y nuestros hijos. Así mismo es, y siempre ha sido vivir de poses, utilizar los espacios como plataformas para proyectarnos y conseguir los intereses, por supuesto que sí. Eso ha sido, es la inveterada costumbre del ser humano, y aquí se ve tanto, como se ve en nuestro Senado, ¿verdad? Sí, Perdón, en nuestro Congreso, en nuestro Congreso
como se ve Wow, sí. cuando uno, y ya uno va aprendiendo. Eso Porque es ¿cómo así. se aprende? Se aprende a través de los mismos protagonistas de Claro, los hechos. claro. Ellos son Sí. los que nos enseñan. Por ejemplo, tomemos para muestra un botón. Ujú. Este afán, de esta celeridad con que se está tomando la aprobación del Código Penal. Ay, sí. Ustedes se dieron cuenta Ay, que, sí. que una legislatura que ya termina, próxima a finalizar, Sí. quieran afectinar de una forma el Código Penal, sin Ay, haberlo sí. leído en primera lectura. Ay, El sí. Senado aprobó en primera lectura y dice el propio presidente del Senado que quien no lo ha leído en 3 años y 8 meses, pues no lo va a leer. Ay, sí. Entonces una se pregunta, ¿qué estará detrás de todo esto? Porque no es el asunto de las 3 causales nada más. O sea, aquí hay detrás, hay otros puntos que son objeto de controversia. Claro. Y no han podido ser consensuados. Muchísimos puntos hay. ¿Qué está detrás? ¿Qué se esconde detrás de esta necesidad de así, sancocharlo? Sí, parece que se está moviendo algún interés particular de algunos grupos o sectores, porque esto se aprobó con una presteza y una rapidez inusitada. Fíjate que el periódico, Ni siquiera lo leyeron. No. uno de los diarios matutinos recoge la versión de que el Senado aprobó el Código Penal sin revisarlo. Exactamente, Sí, es que no sí. lo leyeron. Sin Sin revisarlo, sin revisarlo. leerlo. O sea, Y lo no, mandaron a comisión. pero en eso no primera puede lectura, ser. no, es que es Porque esa es Pasaron su por alto, responsabilidad. Claro. pasaron por alto puntos importantes que han sido Claro. discutidos durante muchos años, como las 3 causales, de una manera exorbitante, y otros puntos más importantes, como decía Rosa María, no es tan solo las 3 causales. No, es Nos que hemos sí. rodeado en un círculo vicioso, Claro. un Pero círculo vicioso de fíjate las 3 cómo saca causales, relucir pero la- ahí hay otros delitos que están pendientes de aprobación, otras Pero mira, por tipificaciones. ejemplo, la corrupción prescribe. Sí, claro. Yo no he visto claro. esa Sí, descripción, que quiere- exactamente. pero me están diciendo ahí que La dentro de las ese cosas punto- ponderadas fue la Claro, prescripción de así la mismo corrupción. es. Sobre todo ese punto, es fundamental. Claro. A la Iglesia Católica le exime de responsabilidad penal. También. Esos son dos aspectos que son Sí. nuevos en el escenario. Así mismo es. Sí, Fíjate algo- cómo meten eso. Algo se está Y moviendo. si seguimos, exactamente, y si seguimos, Eso. y si seguimos Y por está, eso, lo que es la tipificación para el feminicidio, la Ujú. tipificación para los padres que no pueden castigar a sus hijos, Exacto. la tipificación en términos del bullying también, Ujú. si tú has sido, si te han hecho bullying a propósito de tu orientación sexual, y una serie de puntos que son muy delicados y que son sensibles, y como por ejemplo, que estoy buscándolo aquí, señores, Ujú. pero ese de la que libera a las iglesias de responsabilidad penal. Ay, Ven sí. acá. Eso es Ay, Está- sí. es tratando de cuidar a ese Óyeme, sector Sí, totalmente. ante la ola de demandas. Totalmente. por violaciones Y fíjate y cosas que por la el iglesia estilo. también estuvo en contra de las 3 causales y la pasaron por alto. O sea, hay un interés Y esa muy, muy corrupción, marcado ahí. y esa prescripción de la corrupción hay que verla. Sí, sí. Hay que verla a los cuántos años prescribe. Hay que darle más Ese le seguimiento. dicen- y nosotros, le dicen la joya de la corona. Joya de le- la corona, exactamente. 300, el artículo 328. Ay, Dios mío. Sí, sí. Por establecer, o sea, eso, prescribirla contra el ¿Qué patrimonio dice, público. Ellos parece que ¿Qué se van a dice? curar en salud para su ¿Qué propio dice? beneficio. En el futuro. Bueno, este prescribe la corrupción contra el patrimonio público Ujú. por establecer quienes desfalquen el Estado y pasado un Exacto. tiempo quedarían libres. Exacto, Imagínate se están curando a futuro, como se dice popularmente, están haciéndose un traje a la medida para protegerse en el futuro. Eso es lo que aparentemente Exactamente, está es ocurriendo, que porque lo han pasado por debajo de la mesa. Siento que se están escudando sobre las 3 causales. Claro, Pero que hay otros claro. puntos, lo vengo diciendo, ayer estábamos Sí, tú y yo comentábamos comentando de eso. y digo, es que no, a mí no me Ujú. cuadra. Bueno. A mí no me cuadra específicamente que nada Ujú. más sea el asunto de las 3 causales. Esa es la mampara, como dicen comúnmente el dominicano. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y por cierto, ya de que hicieron toda la declaración jurada los funcionarios de No, este pero hay gobierno. funcionarios Pero que ven Está acá. terminando el cuatrenio
el cuatrenio, el primer De que el cuatrenio del 70% presidente Luis de los Abinader. alcaldes no han hecho su, Y una enorme su declaración cantidad, un jurada. enorme porcentaje de los funcionarios públicos no han hecho su Sí. declaración jurada. Sí. Y nos estamos preocupando, ¿cómo se llama lo que tú mencionabas? De lo que está en boga en los colegios privados sobre El todo. bullying. el Es bullying. el acoso. Bullying. En mi época se hablaba mucho, no me extrique, decíamos nosotros dentro del barco de nuestra Señores, niñez. toda la vida ha existido No me el bullying. extrique. Toda la vida ha Toda la existido vida el bullying es el bullying en una... los colegios. Por Dios, esa no es En las una... universidades, pero donde se da mucho es en el colegio ahora, es la capacidad de los El padres acoso. y de los hijos, de cómo encarar esto, de cómo sus hijos, de cómo cada niño. Yo también fui objeto de bullying en Sí. algún momento. Todos, en alguna Todos manera. en algún momento fuimos objeto de bullying. Y realmente, o sea, pero cómo uno pudo encararlo y encauzar eso, porque esas situaciones que los niños se ven precisados a encarar, Bueno, lo que pues como que los manejan de otra forma. Lo En que esa pasa es que época los lo hijos de manejaban. hoy y los hijos nuestros de alguna manera son mucho más frágiles que nosotros, porque nosotros nos creamos en un marco de necesidades y la naturaleza está hecha de tal manera que quienes padecen y sufren de necesidades se hacen más fuertes frente a realidades adversas. Sí. Tienen más resiliencia. Quienes tienen mucho más capacidad de aguante, mucho más mucha capacidad resiliencia, así es. de reinventarse y de contrarrestar cualquier tipo de situaciones que se le presenten en la vida. Quienes lo han tenido todo con la facilidad que desconocen por completo, pues terminan tornándose gente muy frágil, muy débil, frente a los cuales opera ese tipo de... Y eso se corresponde con nuestros hijos, quieras o no, son más frágiles que nosotros. Alguien dijo, ¿qué fue lo que dijo uno de los grandes directores de Arabia Saudita? Que mis hijos están usando tal cosa, pero mis nietos o mis bisnietos volverán al camello. Porque las facilidades lo que terminan es generando a muchachos blandengues, sin ningún tipo de carácter, sin ninguna fortaleza en su temperamento. Entonces, frente a ese bullying, la manera más fácil de asumirlo es justamente defendiendo la autoestima, es creyéndose lo suficientemente sólido y estable como para no hacerle caso a lo que pueda decir uno que quiere que yo me sienta mal. ¿Y por qué yo tengo que dejarme influenciar de quien pretende hacerme sentir mal? Pero para eso tú tienes que tener un temperamento y un carácter lo suficientemente fortalecido como para no atencionar a ese muchacho que te está haciendo bullying, lo que ustedes conocen bullying. Exacto. Ahora va a depender mucho de cuán tan frágil eres tú y cuán tan fuerte tú te manifiestas. Y en eso tiene que ver mucho la realidad social en la que uno se ha desenvuelto. Tú sabes que la era que estamos viviendo, Francis Junior, es una era se habla mucho del consumismo, pero también esa necesidad de ser aceptado por porque el eso es entorno. parte, por eso de todas la estas redes naturaleza. sirven para eso. Sí, lo que yo decía Para fomenta proyectar. más, exactamente. Tú no ves a nadie la subiendo. necesidad de validación, Claro, de ser aceptado por el bueno, otro, exacto. de ser incluido, de Quieren de encajar. sentirte de forma, exactamente, Encajar donde de no sentirte pueden. parte de esos núcleos Hay mucho- o esos espacios que se forman Hay- dentro de las organizaciones o dentro de tu colegio. Eso es algo. Hay tantos rasgos que describen nuestra personalidad Sí. que tú no tienes la más mínima idea. Toda esa gente que tú ves profesarse un amor tan grande inmenso, En las redes sociales. y que luego tú los ves sumergidos en una crisis que jamás imaginaste. La gente que se ama, la gente que se quiere, la gente que está de acuerdo y feliz con su temperamento, no tiene por qué no publica. sentir la necesidad permanente, No. De aprobación. de validación de o aprobación a validación. través de las redes. Claro, sí. Las redes lo que buscan es eso. Sí. Tú puedes usarlas, las redes es un instrumento extraordinario que permite que no se comunique con Excelente, mucho más, maravilloso. mayor cantidad de gente, pero no puede permitir que eso te maneje a ti, que eso te controle a ti. Sí. Pero en eso tiene que ver mucho el temperamento de las personas, la templanza de ese temperamento. Y en eso, por supuesto, tiene que ver y tiene que haber mucha responsabilidad de nosotros como padres. En la medida en que nosotros permitamos que el niño se caiga y se pare por su propio peculio, como decimos, perfecto, en esa misma medida vamos a irle desarrollando una personalidad lo suficientemente autosuficiente que le permita enfrentar situaciones como esa. Correcto. Ahora, si tú siempre quieres ñoñar en demasía a un Claro. niño, tú terminas buscando un muchacho blandengue que no va a poder enfrentar un bullying que aparecen bastantes enfermizos, porque la gente que hace bullying también tiene su problema.
y quiere proyectar en el otro su problema. Pero eso lo sé yo. Eso lo puedo saber yo por mi temperamento, por mi personalidad. Ahora, el que no sabe eso puede darle veracidad a lo que dice el niño contrario, que le adversa, que quiere que él se sienta mal. Feo, gordo, sin tú ser gordo, Claro. Y sin ser feo. Y toda la vida han existido, Francis, ¿Tú esos entiendes? padres permisivos, porque yo tengo Exactamente. recuerdo de ver esos padres que también iban El bullying siempre ha los colegios. existido. Exactamente, iban a los colegios para tratar de defender a sus hijos, pero de defenderlos de supuestos acosos o eso. Pero lo importante es volver, señores, al seno de la familia. La familia es que está parte, el componente muy importante y fundamental del crecimiento de las generaciones, Claro. en la familia, en el seno, en inculcarle, no solamente eso, hablamos de valores, pero también de esa fortaleza que habla Francis, Sí. de esa templanza, de esa resiliencia, de fomentar eso, de Por cultivarlo. eso la y de no nalgada. darle todo lo que se pida. Por Enseñarle el Saber valor del momento, sacrificio el para valor, conseguir eso. Exactamente. Porque tú se lo del puedes dar todo a trabajo, tus del hijos. estudio. Pero todo lo que no tú es bueno. puedas, lo que tú puedas, obviamente, hasta donde tú puedas, No, pero tú tienes que tener enseñarle la capacidad el de- valor del sacrificio para tú conseguir eso. Sí, pero ese valor de sacrificio tú se lo vas a enseñar en la medida en Mostrarle que tú eres también con el capaz, ejemplo. en la medida en que tú eres Sí. capaz de administrarle todo lo que él quiere. Muchas veces le dice que sí, otras veces debes decirle que no. No porque tú no quisieras decirle que no, porque nadie quiere decirle a un hijo no. Exacto. Yo quiero complacerlo en todo. Ahora, yo debo saber que si yo lo complazco en todo, lo que estoy creando es un blandengue. Claro. Lo que estoy creando es una persona que va a depender mucho de ese tipo de mecanismos de manipulación. Entonces hay que fortalecerle en la medida en que el niño va creciendo, hay que irle fortaleciendo esos esquemas y esos valores, que lo hagan ir siendo lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, los niños casi todos, y yo he sido casi un experto en eso, porque he estado lidiando con niños desde muy jovencito hasta mi edad actual. Pero los niños van a un supermercado y te cogen 5 y 6 cosas, un niño de 3, 4 años, y te cogen 5 y 6 cosas. Y yo desde que tienen 3 años, comienzo a mandarle, no, en todo lo que tú quieras, y comienzo a negociar con ellos. Cuando eligen 3, ¿qué tú quieres? ¿Este o este? Uno de los dos. Y comienzan hasta que finalmente terminan y saben que solamente tienen acceso a uno o a dos. Yo conocí a un padre que Entonces, hacía algo parecido a eso, pero le ¿tú voy sabes lo que informando que el asunto no es todo lo que se le ocurra, hacía? Le daba el que va a carrito al depender hijo. mucho de la capacidad. Ellos ven la tarjetita, pa, Francis, y ellos creen que la tarjetita es el, bueno, Que la nada más tarjeta es el- pasar. Le da nada los más carritos. pasar. Nada más pasar. le pero da los no- carritos al sí. niño y el niño va cogiendo en el supermercado, entonces las alacenas. ¿qué Todos sucede? hacen Todos eso. están, exacto, tú lo dejas que siga cogiendo, entonces cuando tú vas a pagar lo dejas, papi, ¿qué pasó? No, yo no sé, se quedó en la caja. Exacto. Pero es una experiencia muy, muy chula, Sí. pero que parece simple y uno la está diciendo en términos muy frágiles y muy, Y muy y aquí sencillo. a la chance y muy sencillo. Pero es la realidad. En la medida en que Sí. fortalecemos a esos muchachos que se van surgiendo desde los primeros años, por eso las nalgadas tienen importancia. Lo que tú no puedes, lo que tú no puedes promover es el maltrato, que es otra cosa. Exacto. Pero a veces yo como padre me he visto en la necesidad, pocas veces afortunadamente, de darles nalgadas. Pero yo tengo un niño hoy, que ya es un hombre de 24 años, que una vez, un muchacho que me nació totalmente, Miguelito, se llama Miguel, por cierto, y se me perdió en mi casa. Muchacho blanco, casi rubio en ese momento, recién nacido de 1 año y medio. Ya, por cierto, cambió bastante y tiene el Sí. pelo. Yo tengo muchos hijos blancos de mis hijos, entonces, Sí. porque mi mamá era muy blanca, Sí. entonces parece que han tirado por ahí una parte de ellos. Sí. Pero se me perdió en el barrio, ya tú sabes, este servicio, yo estaba trabajando como siempre. No, De pero un hay año y Esa mujer una se medio. estaba cosa, poniendo Francis, loca y cuando yo llegué, que me acabo de informar que el niño está perdido, Ay, padre. que se ha desaparecido, fue cuando comenzó a caminar en un residencial. Por suerte a alguien se le ocurrió decir que ese era hijo mío y me lo llevaron a la Ay, casa. Dios mío. Pero eso le di una nargada cuando ese muchacho llegó. ¿Qué más nunca osó inventar? Me decía el otro día, papi, y yo, sal para que tú veas. Sí. Y con esa amenaza Sí. lo manejé hasta el día de hoy, que es un muchacho ejemplar, que trabaja desde los 15, 16 años, vive en Estados Unidos y que tiene ya cierto nivel de formación y cierta certeza a la hora de discernir con respecto a múltiples aspectos de la vida.
Yo siempre he sostenido. La chancleta siempre funcionó en el Yo pasado. siempre he sostenido. La chancleta. Sí, la chancleta funcionó. El Siempre bullying, ¿tú sabes cómo funcionó. se resolvía el bullying? Sí. Yo no sé, en la generación mía el bullying se resolvía de otra manera. ¿Cómo se resolvía? Pero es violencia, obviamente, pero porque ahora todo es con psicólogo ahora. Ahora a ti te llaman del colegio, mira que hay que pasar por donde la psicóloga para llevar el niño porque se enfrentó. No, antes usted hacía bullying y usted se llevaba su pescozón. Y así era que se resolvía, el bullying se resolvía aquí, así era. Usted dando su ejemplo en las escuelas, pero ahora no, ahora hay que hay que ir a terapia, agendar la reunión con la psicóloga, ¿tú me entiendes? Sí, pero antes a un muchacho a mí me decía algo o me infería algo con respecto a que no hace tanto en el caso tuyo. y se resolvía ahí mismo, vamos a tirar para adelante, ¿tú me entiendes? Ahora no. Junior, tengo Sí. para decirte que Sí. con el respeto que merece el tema, que Sí. no es que vamos, con el respeto que merece el tema, tú le decías a tu madre o a tu padre, ustedes van a obligar aquí que uno se tire del puente, me avisas. Exacto. Me avisas. Y tú de una vez como que te asustaba y tú decías, y jamás le volví a decir eso, ahora no. No, si ahora te lo dicen, hay que tener cuidado, Sí, ahora ahí se tira. claro. Sí, claro. o sea, han cambiado totalmente los papeles. Pero Hay tiene una que ver elección. mucho con ese proceso de enseñanza. Sí, Y con sí, esa sí. facilitación que muchos de Y con el nuestros cambio padres, generacional también. sí, lo que pasa es que todo eso tiene que ver con tus esquemas al interior de tu familia. Tu ¿Cuáles formación son los hogareña. valores? ¿Cuáles son los aspectos que tú Volvemos a importantizas? eso, la familia, ahí es que está todo. Ahí es que está señores. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, Ahí pero es un comienza, tema que lo hemos comienza. tratado con mucha ligereza, Y termina todo. pero que es altamente importante. Ojalá que los legisladores, en vez de preocuparse por el bullying, se preocupen por otras cosas que son de tanta trascendencia, como la reforma a la ley que tiene que ver, la 8701, Sí, que la tiene que seguridad ver con la social. seguridad social, que no Claro cubre que incluso sí. que tú puedas ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo, a Claro. verificar tu estado Y anímico, tu atención estado primaria, que mental, podamos tener acceso a la atención primaria. por ejemplo. Exacto. O que esos niños tengan obligatoriamente un orientador psicológico en sus recintos escolares, Sí. que en los sectores, en los privados los tienen. En los colegios privados tienen un psicólogo, por lo menos lo que yo he Sí. usado, ¿no? En los últimos años. Pero las escuelas públicas también tienen sus orientadores. Sí, orientadores Pero deberían escolares. ser así mismo. psicólogos. Orientadores. Sí. Que son de psicólogos, centro. sí, son psicólogos. Lo que Sí. pasa es que a veces no están disponibles por ese sistema, también porque tiene que ver con el asunto de la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, Y sí. es todo un entramado que existe, y, ¿verdad? Que uno realmente... Pero busquen la pues, manera como padres de ir fortaleciendo el temperamento, la personalidad de los niños, que comienzan a dejar manifestaciones de su temperamento desde muy temprano. Muy temprano. Entonces fortalezcanlo. Permítanle algunos antojos, por supuesto, pero otros rechácenselos. Seguimiento Denle también, calidad de afecto, tiempo. pero denle también Calidad llamado de de tiempo, atención. Calidad de observar, tiempo. observar Sí. también el comportamiento de sus hijos, las tareas, lo que les ponen señores, porque también aquí nos está llevando, que lo he dicho en varias oportunidades, o sea, estamos dejando a nuestros hijos que ellos asuman también la responsabilidad de todo, no sabemos, ni sabemos ni los libros que tienen, solamente se los compramos, y no es así, eso no debe de ser, tú tienes que darle seguimiento tanto a los libros, tanto a las Por tareas, supuesto, para deberes, Y no criar pasar por muchachos, alto, para Francis. criar hijos no hay un manual. No hay un manual. No, Como no lo Pero hay uno tampoco lo va- para vivir. pero en uno lo va matrimonio. estableciendo, Francis. Pero Uno la mismo lo va intuición estableciendo ese y manual. el fuero Sí. interno te dice Sí. que lo que tú quieres que esté bien, tienes que supervisarlo y Exacto. tienes Sí. que fiscalizarlo. Sobre todo la Exactamente. parte tecnológica, Fíjate. Rosa María. Ahora, si tú le das un celular a un chico de ahora, tú le pones WhatsApp, ellos te bloquean de las actualizaciones y ellos suben los estados en WhatsApp y tú no sabes lo que está subiendo porque ellos te bloquean. Y tú como padre, tú no ves, tú tienes que ir al celular de ellos a ver. Sí. Y te bloquean y tú no sabes qué está haciendo tu hijo. Sí. Han pasado casos así, donde los muchachos han subido actualizaciones en WhatsApp o en cualquier plataforma, bloquean al papá y el papá no sabe en lo que está el muchacho. El Pero tú te papá das se da cuenta cuando ya el muchacho está metido en el brollo. Sí. Pero tú sabes Entonces, por qué. pero hay que Porque el papá supervisar. quiere un tiempo también tranquilo y para tranquilizarlo, ¿qué es lo que hace el padre? Le da un Despacito. aparatico de esto. Entonces, ahí está. Sí, toma para que te Vámonos a tranquilices. una pausa comercial. Ya tenemos Sí. a nuestra invitada por acá. Hace algunos minutos vamos a conversar, a hablar mucho con nuestra invitada de enfermería y de Sí. todo eso, y de todo lo que representa la enfermería. Esa es otra de las cosas que se han perdido con los años, ¿no? Ese trato tan afable, tan Claro. cariñoso. Sí, sí. Yo recuerdo a una enfermera que me atencionó con 6, 7 años, María.
Era una morena tan dulce, jamás la volví a ver, pero me quedé con ella así en la mente. La enfermería era una vocación, anteriormente tú la sentías, todavía hay, por supuesto, Hay sus excepciones. enfermeras que se manejan y se conducen en Sí. esos términos, pero hay que ser agradecidos Todo con lo las que tenga enfermeras. que ver con materia de salud antes era una vocación, ahora Sí. es un negocio. Mercantilismo. Lo dijo. A veces te Nos tratan vamos a con una la punta pausa del pie. comercial. Bueno, vámonos no con el informe climático. Recuerden Sí. que tenemos Sí. un fenómeno climático. Tenemos dos que están rondando el área del Caribe y sobre los cuales debemos tener bastante atención, porque hay uno principalmente que viene directo hacia la República Dominicana. Sí. Entonces hay que estar atentos sobre las informaciones oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia y por supuesto de la Oficina Nacional de Meteorología, que ahora le dicen ustedes cómo es. Ahora es ¿cómo se llama, Rosa? La dirección. Instituto, el ya lo olvidé, instituto. Pero ¿para qué se Dominicano, complican la vida si Instituto tú- Dominicano, Indomé. Instituto Indomé. Dominicano de De Meteorología. meteorología. por Aquí se Dios, inventan. Dios Una mío. men está bien, Santo dejen eso Dios. tranquilo. ¿Qué país es El este? problema no tiene nombre. Claro, es los Tranquilo, resultados. Tranquilo, que eso Resultados. también viene ya como una Pero, Dios organización mío. donde va a tener Nos la vamos con el oportunidad informe climático que nos prepara el ingeniero Por Holguín. Dios. Adelante, Daniel.